Imagina una tranquila tarde de mayo del año 1776 en la pequeña ciudad bávara de Ingolstadt. En algún lugar de las estrechas calles, entre las antiguas casas de piedra, un puñado de personas se reúne a la luz de las velas. Hablan del futuro de la humanidad, de un nuevo mundo en el que no habrá reyes, ni sacerdotes, ni ricos, ni pobres. Suena a utopía, ¿verdad? Pero esa misma noche nace una orden que siglos más tarde simbolizará la conspiración más poderosa de la historia de la humanidad. Saludos, mis queridos oyentes. Escriban en los comentarios de qué ciudad son y qué hora es. Hoy vamos a hacer un viaje por una de las páginas más misteriosas de la historia europea, donde la filosofía de la Ilustración se encontró con rituales secretos y los nobles ideales se entrelazaron con las sospechas de una conspiración mundial. Para entender cómo surgieron los Illuminati, hay que sumergirse en el ambiente de la época. El siglo XVIII fue una época en la que el viejo mundo estaba a reventar. Imagínese la Europa de entonces. Las monarquías absolutas gobernaban por la gracia de Dios. La Iglesia dictaba lo que había que pensar y creer, y el pueblo llano vivía una existencia miserable bajo la opresión de las órdenes feudales. Pero ya soplan vientos de cambio. En los salones de París, los filósofos hablan de igualdad y fraternidad. En Inglaterra, Newton descubre las leyes del universo, y en América, los colonos se preparan para librarse del yugo de la corona británica. En este ambiente de ebullición intelectual y tensión social, surge un joven profesor de Derecho Canónico, Adam Weishaupt. Imagínese a este hombre, 30 años, delgado, de mirada penetrante, que ve el mundo no como es, sino como debería ser. Weishaupt enseña en la Universidad de Ingolstadt, uno de los baluartes de la educación jesuita, pero su mente ya no está confinada en los estrechos límites de la ortodoxia católica. Lee a Voltaire y Rousseau, reflexiona sobre las ideas de la Ilustración. Poco a poco, madura en su mente un gran plan. El 1 de mayo de 1776, el mismo día en que se redactaba la Declaración de Independencia en la lejana América, Weishaupt reunió a 5 de sus alumnos y fundó lo que llamó la Orden de los Perfeccionados. Más tarde, esta hermandad recibiría un nombre que pasaría a la historia para siempre: los Illuminati, que significa iluminados.
¿Con qué clase de mundo soñaban estos primeros Illuminati? Cierre los ojos e intente imaginar la utopía de Weishaupt. Es un mundo sin fronteras ni naciones, donde las personas solo están unidas por la razón y la virtud. Un mundo sin propiedad privada, que según Weishaupt es la fuente de toda miseria y desigualdad. Un mundo sin religiones tradicionales, cuyo lugar será ocupado por el culto a la razón y a la naturaleza. Un mundo sin monarcas ni aristócratas, donde el poder pertenezca a los más sabios y virtuosos. Pero, ¿cómo alcanzar este estado ideal? Weishaupt se da cuenta de que predicar abiertamente unas ideas tan radicales en la católica Baviera equivaldría al suicidio. Así que elige el camino de la sociedad secreta, donde la verdad se revela gradualmente a medida que el adepto está dispuesto a aceptarla. Se puede imaginar este sistema como una pirámide escalonada, en la que cada nivel sabe solo lo que necesita saber para cumplir su cometido. En los niveles inferiores de la orden, a los recién llegados se les hablaba de los nobles objetivos de superación personal y ayuda al prójimo. Aquí todo parecía bastante inocente. El estudio de las ciencias, el desarrollo de las virtudes, la ayuda mutua de los hermanos de la orden. Pero cuanto más ascendía el adepto en la escala jerárquica, más ideas radicales se le revelaban. Y solo los elegidos que alcanzaban los grados más altos reconocían el verdadero objetivo de la orden, la transformación completa de la sociedad humana. Weishaupt no era solo un visionario, sino también un organizador de talento. Desarrolló un complejo sistema de seudónimos. Él mismo llevaba el nombre de Espartaco, en honor al líder de la revuelta de los esclavos. A sus socios también les dio nombres de grandes luchadores por la libertad: Catón, Bruto, Sócrates. Este juego de conspiraciones creaba una atmósfera especial de implicación en una gran causa, un romántico velo de secretismo que tanto atraía a las mentes jóvenes. Al principio, la orden creció lentamente. En los primeros años, solo contaba con unas pocas docenas de personas, en su mayoría estudiantes y jóvenes intelectuales de Ingolstadt y las ciudades de los alrededores. Pero todo cambió cuando el barón Adolf von Knigge, el hombre que se convertiría en la segunda figura clave de la historia de los Illuminati, se unió a la orden en el año 1780. Knigge era todo lo contrario de Weishaupt, donde el profesor era huraño y retraído. El barón brillaba por su encanto y elocuencia.
donde Weishaupt pensaba en categorías de abstracciones filosóficas, Knigge entendía perfectamente la psicología humana y era capaz de encontrar un enfoque para cualquier interlocutor. Era un reclutador nato, un hombre capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Fue Knigge quien convirtió un pequeño grupo de estudiantes bávaros en una extensa organización internacional. Viajó por todo el territorio alemán, se reunió con personas influyentes y fundó nuevas logias. Bajo su liderazgo, la orden comenzó a infiltrarse en las logias masónicas, utilizando su estructura y conexiones para extenderse. Fue una jugada ingeniosa. La masonería ya era una red bien organizada en toda Europa, y los Illuminati podían aprovechar esta infraestructura ya creada. Pero entre Weishaupt y Knigge crecieron gradualmente las contradicciones. El fundador de la orden era un puritano, un fanático de la pureza de la idea. Knigge, en cambio, era un pragmático, dispuesto a transigir para lograr su objetivo. Weishaupt quería crear una nueva humanidad. Knigge simplemente quería una organización eficiente. Estas diferencias acabarían provocando una escisión, que sería el principio del fin de la orden. Mientras tanto, las ideas de los Illuminati resonaban en los corazones de muchas personas prominentes de la época. El poeta Goethe y el filósofo Herder, duques y barones, profesores y escritores se unieron a la orden. Cada uno de ellos vio en las enseñanzas de Weishaupt lo que quería ver. Algunos esperaban reformas sociales. Otros se sintieron atraídos por el componente místico. Otros simplemente por la atmósfera de misterio y exclusividad. A mediados de los años 70, la orden contaba con varios miles de miembros repartidos por toda Alemania e incluso más allá. Aparecieron logias Illuminati en Austria, Francia e Italia. Parecía que el sueño de Weishaupt de una hermandad mundial de personas inteligentes estaba cerca de cumplirse. Pero fue en ese momento cuando la suerte se apartó de la orden. 1780 años trajeron a la orden de los Illuminati no solo un rápido crecimiento, sino también las primeras pruebas serias. Imagínese el ambiente de aquellos años. Europa estaba sumida en la confusión. Las viejas órdenes se resquebrajaban bajo la presión de las nuevas ideas, y los poderosos observaban con creciente alarma la propagación de las enseñanzas de la Ilustración. En este ambiente de efervescencia general, incluso las sociedades secretas más inocentes
empiezan a ser percibidas como una amenaza para el orden existente. El príncipe elector, Carlos Teodoro de Baviera, soberano de las tierras donde se originó la orden, era un hombre de ideas conservadoras y profunda religiosidad. La Iglesia Católica, los jesuitas, la aristocracia tradicional, todas estas fuerzas le susurraban constantemente acerca del peligro que suponían las sociedades secretas. Y, en efecto, podían mirar con tranquilidad a una organización que predicaba abiertamente la abolición de la propiedad privada, la abolición de la monarquía y la sustitución del cristianismo por el culto a la razón. Las primeras señales de alarma sonaron en el año 1780, cuando el elector promulgó un decreto prohibiendo todas las sociedades secretas que no hubieran recibido autorización oficial. Pero los Illuminati estaban demasiado bien escondidos, demasiado profundamente penetrados en las estructuras de poder, como para verse seriamente perjudicados por este decreto. Muchos miembros de la orden ocupaban altos cargos en el aparato del Estado, en las universidades, en la judicatura. Simplemente ignoraron la inconveniente ley, continuando sus actividades con aún mayor cautela. Pero el verdadero peligro para la orden no eran los enemigos externos, sino las contradicciones internas. El conflicto entre Weishaupt y Knigge, que comenzó como una fricción ordinaria de carácter, se convirtió gradualmente en un desacuerdo fundamental sobre los objetivos y métodos de la orden. El fundador exigía obediencia incondicional a su voluntad, creyéndose el único guardián de la verdadera doctrina. Knigge, por su parte, veía este autoritarismo como una negación de los principios mismos de la Ilustración por los que luchaba la orden. Imagínese este drama. Dos hombres excepcionales, unidos por el sueño común de un mundo mejor, se convierten poco a poco en enemigos irreconciliables. Su correspondencia de aquellos años está llena de reproches y acusaciones mutuas. Weishaupt acusaba a Knigge de convertir la orden en una logia masónica banal, de alejarse de los principios revolucionarios. Knigge replicó que Weishaupt se había convertido en un déspota que ahoga de raíz toda iniciativa y pensamiento creativo. Este conflicto no podía permanecer en secreto para los miembros de base de la orden. Muchos de ellos eran personas cultas, acostumbradas al pensamiento independiente. Veían cómo sus líderes se peleaban por el poder y la influencia, y esto destruía la imagen de sabios consejeros que con tanto esmero se había creado
en los rituales de la orden. El aire romántico de la hermandad secreta se evaporaba, revelando pasiones humanas bastante prosaicas. En el año 1780, Nige rompió finalmente con la orden, anunciando públicamente su renuncia a la misma. Fue un golpe devastador para el prestigio de los Illuminati. El hombre que había introducido en la orden a la mayoría de sus miembros, que había sido su rostro en los más altos círculos de la sociedad, criticaba ahora abiertamente a la organización a la que había dedicado varios años de su vida. Pero el golpe más terrible aguardaba a la orden por delante. En julio de 1784 se produjo un acontecimiento que cambió para siempre el destino de los Illuminati. Uno de los miembros de la orden, el sacerdote Jacob Lanz, cabalgaba por un camino cercano a Ratisbona cuando fue alcanzado por un rayo. El hecho habría sido en sí mismo un mero accidente si el registro del cadáver no hubiera descubierto documentos comprometedores, listas de los miembros de la orden, planes de sus actividades y correspondencia entre los dirigentes. Puede imaginarse la conmoción de las autoridades bávaras cuando vieron el verdadero alcance de una organización que llevaba años operando bajo sus narices. Los documentos contenían nombres de altos funcionarios, aristócratas influyentes, profesores respetados. Pero lo más importante es que contenían planes para la toma gradual del poder, métodos de infiltración en las estructuras gubernamentales y formas de influir en la opinión pública. El elector Karl Theodor estaba furioso. Inmediatamente ordenó registros en los domicilios de destacados miembros de la orden. La policía se incautó de un gran número de documentos que revelaban toda la estructura de la organización, sus objetivos y métodos de trabajo. El 22 de junio de 1784 se promulgó un nuevo decreto que no solo prohibía las actividades de los Illuminati, sino que declaraba traición la pertenencia a la orden. Para Weishaupt fue un desastre. Un hombre que había soñado con cambiar el mundo se encontró de repente exiliado en su propio país. Tuvo que huir de Baviera y buscar refugio en otras tierras alemanas. Pero su reputación estaba irremediablemente arruinada. ¿Quién se atrevería a dar cobijo a un hombre acusado de alta traición? El último golpe lo asestó el elector en marzo de 1785, cuando promulgó un decreto aún más severo. Ahora se imponía la pena de muerte
por pertenecer a los Illuminati. Una crueldad sin precedentes, incluso para los estándares de la época. Por lo general, las sociedades secretas eran simplemente prohibidas, sus miembros multados o encarcelados. Pero la pena de muerte significaba que las autoridades veían a los Illuminati no solo como alborotadores, sino como una amenaza mortal para los cimientos mismos del Estado. La orden, como estructura organizada, dejó de existir casi de inmediato. Sus miembros huyeron al extranjero o se apresuraron a renunciar públicamente a sus creencias. Se quemaron documentos, se destruyeron archivos y se rompieron lazos. Parecía que el sueño de Weishaupt de una humanidad iluminada quedaba enterrado para siempre. Pero, paradójicamente, fue la derrota de la orden lo que la hizo verdaderamente famosa. Cuando las autoridades bávaras empezaron a publicar los documentos incautados en un intento de demostrar el peligro de los Illuminati, introdujeron involuntariamente sus ideas en toda Europa. Lo que hasta entonces solo había sido conocido por un pequeño círculo de iniciados, pasó a ser de dominio público. Y la opinión pública se escandalizó. Imaginen la reacción de un europeo corriente de aquellos años, cuando leyó sobre los planes para abolir la propiedad privada, para abolir el matrimonio, para liquidar todos los estados existentes. Para una persona educada en la tradición cristiana, acostumbrada a la estructura jerárquica de la sociedad, sonaba como un sermón de caos y destrucción. La Iglesia Católica declaró inmediatamente que los Illuminati eran un instrumento de Satanás. Los predicadores protestantes tampoco fueron inmunes, pues consideraban sus enseñanzas una amenaza para todos los valores cristianos. Los pensadores conservadores escribieron panfletos advirtiendo del terrible peligro que las sociedades secretas suponían para el bienestar de las naciones. Pero lo más interesante es que las ideas de los Illuminati causaron una fuerte impresión no solo en sus oponentes, sino también en sus partidarios. Jóvenes de toda Europa leyeron los documentos prohibidos, viendo en ellos un manifiesto de la próxima liberación de la humanidad. Los revolucionarios encontraron en los planes de Weishaupt un programa de acción ya preparado. Los intelectuales admiran el sistema ordenado y lógico de la orden. Las revelaciones sobre los Illuminati tuvieron un impacto especialmente fuerte en Francia, donde el sentimiento revolucionario ya era muy fuerte. Muchos contemporáneos observaron la sorprendente similitud entre las ideas de la Orden Bávara y los eslóganes
que pronto se escucharían en las calles de París. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿No es eso lo que buscaba Weishaupt? La abolición de los estamentos, la supresión de los privilegios aristocráticos, la secularización de la sociedad. Todo esto estaba prescrito en los documentos de la Orden mucho antes del asalto a la Bastilla. No es de extrañar que cuando estalló la Revolución en Francia en 1789, muchos la vieran como el cumplimiento de los planes de los Illuminati. Esta opinión se vio especialmente reforzada cuando quedó claro que muchas de las figuras revolucionarias estaban vinculadas a sociedades secretas. Por supuesto, no había pruebas directas de la influencia de los Illuminati en los acontecimientos franceses, pero las coincidencias parecían demasiado numerosas para ser casualidad. Así, la Orden muerta encontró una nueva vida después de la muerte. En la imaginación de sus contemporáneos, los Illuminati habían pasado de ser un pequeño grupo de intelectuales bávaros a una poderosa organización internacional capaz de derrocar reyes y cambiar el curso de la historia. Cada revuelta revolucionaria, cada agitación política se atribuía ahora a su influencia secreta. Imagine la Europa de finales del siglo XVIII, un continente presa de la fiebre revolucionaria, donde las viejas verdades se desmoronan una a una y surgen en su lugar ideas nuevas y sin precedentes. En este ambiente de efervescencia general, la difunta Orden de los Illuminati cobra una vida nueva, casi mística. La Revolución Francesa, que comenzó en el año 1789, fue el acontecimiento que vinculó para siempre el nombre de los Illuminati con la idea de una conspiración mundial. Cuando las multitudes parisinas asaltaron la Bastilla, cuando los aristócratas fueron llevados a la guillotina, cuando las iglesias se transformaron en templos de la razón, muchos observadores se horrorizaron al reconocer en lo que estaba ocurriendo los mismos planes que habían sido establecidos en los documentos de la Orden de Baviera. El abate Augustin Barruel, jesuita francés, que se convirtió en uno de los teóricos de la conspiración más influyentes de la historia, pintó el cuadro de una gran conspiración contra la civilización cristiana en sus memorias sobre la historia del jacobinismo. Según su versión, los Illuminati no desaparecieron tras la derrota de Baviera, sino que solo pasaron a la más profunda clandestinidad, desde donde siguieron dirigiendo los procesos revolucionarios en toda Europa. Cada jacobino, cada Sanquelot era,
En opinión de Barruel, un agente consciente o inconsciente de esta organización secreta. Imagínense el impacto de estas ideas en las mentes de los contemporáneos. Para alguien que había crecido en una sociedad estable y jerárquicamente organizada, los cambios que se estaban produciendo parecían tan radicales que sencillamente no podían explicarse por el curso natural de los acontecimientos. Debía de haber alguna fuerza oculta, algún plan secreto capaz de poner el mundo patas arriba. Y los Illuminati se adaptaban perfectamente al papel de esta fuerza. La teoría conspirativa de Barruel recibió una confirmación inesperada cuando, en 1797, el naturalista inglés John Robison publicó un libro titulado Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe. Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa. Robison, miembro de la Royal Society y hombre de impecable reputación científica, afirmaba que durante sus viajes por el continente había observado personalmente las actividades de los Illuminati y podía confirmar su papel en la preparación de la Revolución Francesa. Estos dos autores, que escribían independientemente el uno del otro, un sacerdote católico y un científico protestante, crearon la base de todas las teorías posteriores sobre el gobierno mundial secreto. Sus libros se tradujeron a todos los idiomas europeos y se reimprimieron docenas de veces, formando en la conciencia pública la imagen de los Illuminati como arquitectos de un nuevo orden mundial. Pero lo más sorprendente fue que la historia real de la orden fue quedando relegada a un segundo plano ante su versión mitológica. Adam Weishaupt, que tras su exilio de Baviera vivió sus días en la pequeña ciudad turingia de Gotha, trabajando como bibliotecario, se convirtió en la conciencia de las masas en un genio demoníaco, capaz de controlar los destinos de las naciones desde su misterioso refugio. La realidad era mucho más prosaica. El ex jefe de la orden escribió tratados filosóficos, dio conferencias, trató de justificar sus puntos de vista anteriores. Varias veces declaró públicamente que la orden de los Illuminati hace mucho tiempo que no existe, que todo lo que se habla de sus actividades secretas, un producto de la imaginación enferma. Pero, ¿quién quería escuchar explicaciones aburridas cuando era mucho más interesante creer en la existencia de una organización secreta todopoderosa? Las guerras napoleónicas no hicieron sino aumentar la creencia en el poder de los Illuminati. Cuando el conquistador corso marchó triunfante por Europa,
aplastando tronos y altares. Muchos vieron en ello el cumplimiento de los antiguos planes de la orden. El propio Napoleón, por cierto, era masón, al igual que muchos de sus mariscales y ministros. Este hecho reforzó aún más las sospechas de la existencia de un centro de gobierno secreto. Lo que pareció especialmente impresionante fue la facilidad con la que Napoleón destruyó instituciones milenarias. El Sacro Imperio Romano Germánico, que había existido durante casi 1000 años, desapareció de un plumazo. El Estado Pontificio fue abolido y el propio pontífice hecho prisionero. Las antiguas monarquías se desmoronaron como castillos de naipes. ¿Podría un hombre, incluso un brillante general, haber hecho todo esto? ¿No estaba detrás de él el mismo poder secreto del que escribieron Barruel y Robison? El simbolismo también contribuyó a reforzar la leyenda. Napoleón se rodeó de motivos egipcios, pirámides, esfinges, obeliscos. Todo ello recordaba a los antiguos misterios, a los conocimientos secretos que, según algunas teorías, poseían los Illuminati. Incluso la famosa estrella de 5 puntas, que se convirtió en el símbolo del ejército de Napoleón, se percibía como un signo masónico. Tras la caída de Napoleón en 1815, parecía que el viejo orden había triunfado. El Congreso de Viena había restaurado las monarquías legítimas. La Iglesia Católica había recuperado su influencia. Las ideas revolucionarias habían pasado a la clandestinidad. Pero la creencia en el poder de las sociedades secretas no desapareció. Al contrario, adquirió nuevas características. Ahora se acusaba a los Illuminati no solo de conspiraciones políticas, sino también de intentos de destruir los cimientos de la civilización cristiana. Los pensadores conservadores veían en la difusión de las ideas liberales, en el crecimiento de la conciencia nacional, en las demandas de reformas constitucionales. Por todas partes, la mano de titiriteros secretos. Cada levantamiento estudiantil, cada revuelta obrera, se atribuía a la influencia de los descendientes de la Orden Bávara. Las revoluciones de 1848, que recorrieron Europa casi simultáneamente, fueron particularmente impresionantes. ¿Cómo pudieron los pueblos de distintos países, que hablaban distintas lenguas y practicaban distintas religiones, levantarse contra sus gobernantes en el mismo momento? La única explicación razonable parecía ser la existencia de un único centro dirigente que coordinaba las acciones de los revolucionarios.
En esta época se añadió un nuevo elemento a la teoría de la conspiración de los Illuminati: la cuestión judía. Los autores antisemitas empezaron a afirmar que los verdaderos líderes de la orden no eran profesores bávaros, sino representantes de dinastías financieras judías. Los Rothschild, que controlaban las finanzas europeas, se convirtieron en los principales sospechosos de la organización del gobierno mundial secreto. Esta versión parecía especialmente convincente porque, de hecho, muchos judíos apoyaban activamente los movimientos liberales y revolucionarios. Y no es de extrañar. Eran estos movimientos los que luchaban por la igualdad civil, por la abolición de las restricciones religiosas, por la secularización de la sociedad. Para las comunidades judías que habían sufrido siglos de discriminación, las ideas liberales eran sinónimo de liberación, pero los antisemitas interpretaron este apoyo a su manera. En su opinión, los judíos apoyaban las revoluciones no para lograr la igualdad, sino para hacerse con el poder sobre las naciones cristianas. Los Illuminati se convirtieron en un instrumento judío de dominación mundial, y Weishaupt en una marioneta de los financieros internacionales. A finales del siglo XIX, la leyenda de los Illuminati había adquirido una forma casi completa. Ahora no se trataba solo de una organización secreta, sino de todo un sistema de estructuras interconectadas: logias masónicas, casas financieras, grupos revolucionarios, círculos intelectuales. Todos ellos trabajaban supuestamente en la puesta en práctica de un plan único: la destrucción de los valores tradicionales, la destrucción de los estados, nación, el establecimiento de un gobierno mundial, la aparición del marxismo y el anarquismo no hizo sino reforzar estas sospechas. Karl Marx y Mikhail Bakunin, creadores de la ideología de la reorganización revolucionaria del mundo, fueron percibidos como nuevas encarnaciones del espíritu de los Illuminati. La primera internacional, que unía a los partidos obreros de diferentes países, parecía heredera directa de la orden bávara. La revolución industrial, la urbanización, la secularización, todos estos procesos que cambiaron radicalmente la faz de la civilización europea, se explicaban por las actividades de fuerzas secretas. La gente, perdida en un mundo que cambiaba rápidamente, buscaba explicaciones sencillas para fenómenos complejos. Y la teoría de la conspiración ofrecía esa explicación. A principios del siglo XX, los Illuminati habían pasado definitivamente
de hecho histórico a mito cultural. La orden real, que solo existió durante 10 años y reunió a unos pocos cientos de personas, se convirtió en el símbolo de un poder secreto capaz de controlar el curso de la historia mundial. Cada acontecimiento importante, guerras, revoluciones, crisis económicas, se asociaba inmediatamente a las actividades de los herederos de Weishaupt. La Primera Guerra Mundial fue una prueba más del poder de un gobierno mundial secreto. ¿De qué otra manera se podría explicar el hecho de que las civilizadas naciones europeas comenzaran de repente a exterminarse unas a otras con una crueldad sin precedentes? ¿Quién se benefició de esta masacre, que destruyó la vieja Europa y despejó el camino para nuevos experimentos? La Revolución Rusa de 1917 golpeó especialmente la imaginación de los teóricos de la conspiración. La caída del Imperio ruso, que había parecido un baluarte inquebrantable de los valores tradicionales, se percibió como el mayor triunfo de las fuerzas de la destrucción. El hecho de que muchos de los bolcheviques fueran de origen judío no hizo sino reforzar la creencia en una conspiración judeo-masónica. La aparición de los Protocolos de los Sabios de Sion, un documento fraudulento que describía los planes de una conspiración judía mundial, fue la culminación de este proceso. Aunque los protocolos fueron fabricados por la Guardia zarista sobre la base de panfletos franceses anteriores, a muchos lectores les parecieron una revelación de la terrible verdad. Al fin y al cabo, describían los mismos planes atribuidos a los Illuminati: la destrucción de las instituciones tradicionales, el establecimiento de un gobierno mundial, la esclavización de los pueblos, así, la orden de los intelectuales bávaros, que soñaba con el reino de la razón y la virtud, se convirtió en un símbolo de la maldad del mundo. Los nobles ideales de la Ilustración cayeron en el olvido y solo quedó una oscura leyenda de titiriteros secretos que controlaban el destino de la humanidad desde oscuros sótanos. El mito de los Illuminati pasó a formar parte del inconsciente colectivo de la civilización occidental, manifestándose cada vez que la gente se enfrentaba a cambios incomprensibles y aterradores. El siglo XX fue la época en que el mito de los Illuminati se desprendió definitivamente de sus raíces históricas y se convirtió en una explicación universal de todos los males de la humanidad.
Imagínese un mundo en el que imperios que habían existido durante siglos se derrumbaron en pocas décadas, en el que el progreso tecnológico cambió la vida cotidiana hasta hacerla irreconocible, en el que 2 guerras mundiales se cobraron decenas de millones de vidas. En un entorno así, la búsqueda de culpables se convirtió en una necesidad psicológica, y la teoría de una conspiración secreta en una forma cómoda de explicar lo inexplicable. La Alemania de Weimar se convirtió en un auténtico laboratorio de teorías conspirativas. La derrota en la guerra, el caos económico y la inestabilidad política exigían explicaciones que no degradaran la dignidad nacional del pueblo alemán. Era mucho más fácil creer que Alemania había sido traicionada por fuerzas secretas que admitir los propios errores y errores de cálculo. Los Illuminati, los francmasones, los judíos, todos confluían en una única imagen de un enemigo responsable de todas las desgracias de la nación. La propaganda nazi explotó magistralmente estos sentimientos. Hitler y sus socios no inventaron la teoría de la conspiración judeo-masónica. Simplemente le dieron una forma nueva y más agresiva. En su interpretación, los Illuminati se convirtieron en parte de un gran plan para esclavizar a la raza aria. Todo esfuerzo liberal, todo llamamiento a la cooperación internacional era visto como un intento de socavar la independencia nacional de Alemania. Pero lo paradójico era que los propios nazis encarnaban en muchos aspectos los mismos principios atribuidos a los Illuminati. Ellos también aspiraban a la dominación mundial. Ellos también querían destruir las instituciones tradicionales. Ellos también soñaban con crear un nuevo tipo de hombre. La única diferencia era que, en lugar de una hermandad cosmopolita de personas inteligentes, proponían una jerarquía racial bajo dominio alemán. El Holocausto se ha convertido en una aterradora encarnación de las fantasías conspirativas. Millones de inocentes murieron no porque supusieran una amenaza real, sino porque estaban enrolados en una conspiración mítica. La trágica ironía de la historia fue que los verdaderos conspiradores fueron los que más gritaron sobre la lucha contra las conspiraciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, parecía que las teorías de la conspiración habían quedado desacreditadas para siempre. La relación entre la búsqueda de chivos expiatorios y los crímenes masivos se hizo demasiado evidente. Pero la psicología humana está organizada de tal manera que la necesidad de explicaciones sencillas
de fenómenos complejos nunca desaparece. Y muy pronto, los Illuminati encontraron una nueva vida en las condiciones de la Guerra Fría. Ahora se les acusaba de tramar un golpe comunista en el mundo libre. El macartismo en Estados Unidos, la caza de brujas en Europa, se vieron alimentados por los mismos temores de una conspiración secreta que en su día dieron lugar a la leyenda de la Orden de Baviera. Todo liberal se convirtió en sospechoso de tener vínculos con Moscú. Todo activista de los derechos civiles en agente del comunismo internacional. La propaganda soviética, a su vez, utilizaba la imagen de los Illuminati para explicar la política agresiva de Occidente. Según los ideólogos soviéticos, las mismas fuerzas que en su día habían financiado a Hitler estaban a espaldas de los imperialistas estadounidenses. El capital mundial, unido en logias y clubes secretos, pretendía establecer su dominio sobre todo el planeta. La década de 1960 trajo consigo una nueva oleada de interés por las teorías de la conspiración. El asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam, los disturbios estudiantiles. Todos estos acontecimientos suscitaron un sinfín de preguntas a las que las autoridades oficiales no podían dar respuestas convincentes. La generación más joven, educada en los ideales de libertad y justicia, desconfiaba de las explicaciones gubernamentales y buscaba fuentes de información alternativas. Fue entonces cuando surgió la versión moderna del mito de los Illuminati. Ahora no se trataba solo de una organización secreta que luchaba por la dominación mundial, sino de un complejo sistema de estructuras interconectadas. Desde el Club Bilderberg hasta el Consejo de Relaciones Exteriores, pasando por la Comisión Trilateral y el Bohemian Grove. Todas ellas servían supuestamente al mismo propósito: el establecimiento de un nuevo orden mundial bajo el control de las élites financieras. La trilogía Illuminatus de Robert Shea y Robert Anton Wilson, publicada en los años 70, desempeñó un papel especial en la popularización de estas ideas de Robert Shea y Robert Anton Wilson, publicada en los años 70. Los autores crearon una grandiosa fantasía paranoica en la que los Illuminati controlaban todos los acontecimientos importantes de la historia mundial. Aunque el libro pretendía ser una sátira del pensamiento conspirativo, muchos lectores se lo tomaron completamente en serio. El desarrollo de los medios de comunicación de masas no ha hecho sino intensificar la difusión de las teorías conspirativas.
programas de radio, películas de televisión, libros populares. Todo ello formó en la conciencia de las masas la imagen de unos titiriteros todopoderosos que gobernaban el mundo desde las sombras. Los Illuminati se convirtieron en parte de la cultura pop, en héroes de películas taquilleras y juegos de ordenador. La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética parecieron poner fin a las teorías conspirativas. Después de todo, uno de los principales bandos enfrentados había desaparecido. El mundo bipolar se había convertido en unipolar. Pero, en lugar de alivio, los conspiracionistas se sintieron aún más alarmados. Ahora no había nada que impidiera el establecimiento de un gobierno mundial unificado bajo la hegemonía estadounidense. La globalización, que cobró impulso en los años 90, fue percibida por muchos como el cumplimiento de antiguos planes de los Illuminati. La desaparición de las barreras comerciales, la creación de instituciones supranacionales, la unificación de la cultura. Todo ello parecían pasos hacia el nuevo orden mundial con el que Weishaupt había soñado. Internet se ha convertido en una poderosa herramienta para difundir teorías conspirativas. Ahora cualquiera podía crear su propio sitio web y compartir con el mundo sus sospechas sobre conspiraciones secretas. La falta de control editorial hizo que las teorías más fantásticas tuvieran los mismos derechos que los hechos probados. Los algoritmos de los motores de búsqueda y las redes sociales empeoraron la situación al crear cámaras de eco en las que la gente recibía información que confirmaba sus prejuicios. Los atentados terroristas del 11 de septiembre se convirtieron en un nuevo punto de partida para los teóricos de la conspiración. La versión oficial de los hechos parecía para muchos demasiado simple. ¿Podía un puñado de terroristas asestar semejante golpe a la nación más poderosa del mundo? ¿No había detrás fuerzas más serias? O tal vez los propios servicios de inteligencia estadounidenses organizaron el atentado para conseguir un pretexto para una acción militar en Oriente Próximo. La crisis financiera de 2008 añadió nuevos argumentos a favor de la teoría de la conspiración. La quiebra de los principales bancos, el colapso de los mercados bursátiles y el desempleo masivo se percibieron como el resultado de las acciones conscientes de las élites financieras. El movimiento Occupy Wall Street culpó directamente al 1% de la población del empobrecimiento deliberado
del otro 99%. Pero lo más sorprendente fue que el mito de los Illuminati empezó a influir en la Realpolitik. Los políticos que comprendieron el poder del sentimiento conspirativo empezaron a utilizarlo en su beneficio. Hablaban de luchar contra el Estado profundo, de oponerse al establishment, de proteger a la gente corriente de las élites. Al mismo tiempo, esos mismos políticos a menudo pertenecían a las mismas élites contra las que decían luchar. Donald Trump se ha convertido quizá en el primer presidente de una gran potencia que utiliza abiertamente la retórica de la conspiración. Sus acusaciones de un Estado profundo, su lucha contra las noticias falsas, sus afirmaciones de fraude electoral. Todo ello procede directamente del arsenal de los teóricos de la conspiración. Lo que antes se consideraban teorías marginales se han convertido de repente en el centro del discurso político. La pandemia COVID-19 fue una nueva prueba de la racionalidad humana. Las medidas de cuarentena, las vacunaciones obligatorias, los distintivos digitales, todo ello fue visto por muchos como pasos hacia el control totalitario. Los Illuminati, Bill Gates, la Organización Mundial de la Salud, todos fueron acusados de intentar esclavizar a la humanidad con el pretexto de luchar contra la epidemia. La reacción al movimiento QAnon, una versión moderna de la creencia en una conspiración secreta de las élites, fue especialmente reveladora. Millones de estadounidenses creían que el país estaba gobernado por un grupo de pedófilos satánicos y que Trump estaba librando una guerra secreta contra ellos. El asalto al Capitolio. El 6 de enero de 2021 fue la culminación de esta locura. Personas armadas con teorías conspirativas intentaron cambiar los resultados de las elecciones por la fuerza. Y en todo este caos de teorías y acusaciones, la figura de los Illuminati históricos acabó por disolverse. La Orden Bávara de Adam Weishaupt se convirtió en un símbolo universal que cada cual podía llenar con su propio contenido. Para unos eran comunistas, para otros capitalistas, para otros sionistas, para otros reptiloides. El contenido específico no importaba. Lo que importaba era el principio en sí mismo. En algún lugar, en las sombras, había fuerzas que gobernaban nuestras vidas en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué persiste tanto este mito? Los psicólogos identifican varias razones. En primer lugar, las teorías de la conspiración
ofrecen respuestas sencillas a preguntas complejas. Es mucho más fácil creer que todos los problemas se deben a las malas intenciones de un pequeño grupo de personas que comprender procesos socioeconómicos complejos. En segundo lugar, las teorías de la conspiración dan una sensación de control. Si existe una conspiración, significa que puede ser desenmascarada y detenida. En tercer lugar, satisfacen la necesidad de exclusividad. Una persona que conoce la verdad se siente iluminada entre la multitud ignorante. La tecnología moderna no hace sino reforzar estas tendencias. Los algoritmos de las redes sociales crean burbujas de filtros en las que la gente solo ve información que confirma sus creencias. Los dropfakes y otras tecnologías de manipulación de imágenes hacen cada vez más difícil distinguir entre verdad y mentira. La inteligencia artificial puede generar miles de cuentas falsas, creando la ilusión de un apoyo masivo a cualquier teoría. En estas condiciones, la línea que separa la realidad de la ficción es cada vez más difusa. El mito de los Illuminati ya no es solo una divertida teoría conspirativa, sino que se está convirtiendo en el prisma a través del cual millones de personas perciben el mundo que les rodea. Y esto plantea graves problemas para una sociedad democrática basada en el debate racional de los hechos. Pero quizá la mayor ironía sea que, al luchar contra las conspiraciones míticas, la gente suele ser víctima de manipuladores reales. Políticos y magnates de los medios de comunicación que comprenden el poder del sentimiento conspirativo lo utilizan para conseguir sus propios fines. Crean imágenes de enemigos contra los que unirse y así ganan poder sobre las mentes y los corazones de la gente. Así, el antiguo temor a las sociedades secretas se convierte en una herramienta de la propaganda moderna. Los Illuminati, que una vez soñaron con iluminar a la humanidad, se convierten en un símbolo de sus delirios. Y mientras la gente busque respuestas sencillas a preguntas complejas, mientras prefiera las mentiras convenientes a la verdad inconveniente, el mito de los Illuminati vivirá y florecerá, adoptando nuevas formas. En nuestra época, en la que la información se difunde a la velocidad de la luz y los límites entre hechos y opiniones son difusos, comprender los mecanismos de las teorías conspirativas cobra especial importancia. Después de todo, en última instancia, nuestra capacidad para distinguir la verdad de la ficción determina
no solo nuestro bienestar personal, sino también el destino de la civilización democrática en su conjunto. Nuestro viaje a través de siglos y continentes, desde las tranquilas calles de Ingolstadt, en Baviera, hasta los modernos laberintos digitales de Internet, ha llegado a su fin. Hemos trazado una metamorfosis asombrosa. Como un pequeño círculo de iluminados se convirtió en uno de los mitos más persistentes de la humanidad, como los nobles sueños del reino de la razón se convirtieron en símbolo de conspiraciones secretas. Quizá la lección más importante de esta historia sea que el deseo humano de explicaciones sencillas de fenómenos complejos permanece inalterable a través de los tiempos. Y hasta que no aprendamos a aceptar la incertidumbre como parte natural de la vida, los fantasmas del pasado seguirán rondando el presente. Buenas noches, mis queridos oyentes. Que vuestros sueños sean lúcidos y que por la mañana os reciba un mundo lleno, no de conspiraciones secretas, sino de infinitas posibilidades de comprensión y bondad. Nos vemos de nuevo en nuestro acogedor aire nocturno.